la paz y la misericordia de nuestro Dios reine en sus vidas, se encuentre albergando en cada uno de sus corazones en esta mañana hermosa que nuestro Dios nos regala. Damos gracias por ello. Doy gracias por cada uno de ustedes, por nuestros hermanos de este hermoso grupo edificados en la palabra, por nuestros administradores, nuestros hermanos oyentes, simpatizantes y todos los que se dan cita para poder escuchar, para poder deleitarse en estas palabras que nuestro Dios nos da por medio de cada uno de los expositores. Gracias, hermanos, vamos a dar a nuestro Dios. Por favor, antes de iniciar con este hermoso tema, acompáñenme a orar. Padre bendito que estás en el cielo, Padre nuestro, Dios grande y misericordioso, te doy las gracias, Señor, infinitamente porque tú nos has permitido, Señor, abrir nuestros ojos a un día más. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado, porque tú nos has cuidado, Señor, porque nos has dado un descanso tranquilo y porque en este día que inicia, Señor, tú estás presente en cada momento, en cada instante. Señor, te pido que seas tú quien, por medio de tu Santo Espíritu, guíe nuestras palabras, guíe, Señor, cada concepto, cada expresión, cada letra, Señor, sea dicha con esa sabiduría que solamente das tú, pero no para gloria propia, Señor, sino para bendición de tu pueblo, para gloria y honra de tu nombre y para que tu pueblo, Señor, sea ministrado en tu palabra. Te damos las gracias y te pedimos, Señor, que nos permitas ser oidores, ser atentos, pero no nada más, o ser oidores olvidadizos, Señor, sino ser hacedores de tu palabra en cada uno de los momentos de nuestra vida, que tengamos que reflejar ese carácter, esa fe, seamos, Señor, conscientes y lo hagamos con toda la convicción y la seguridad de saber en quién confiamos, en quién creemos y quién es el que rige nuestras vidas. Gracias te damos por todo ello, Señor, y te pedimos que nos hagas entendidos, que abras nuestros oídos espirituales y que nos permitas, Señor, poder disfrutar tu palabra en cada instante. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanos. El día de hoy damos continuidad a nuestro eslogan mensual, viviendo en la sabiduría de Dios. Viviendo. No nada más pasando por ahí, sino que es viviendo dentro de esa sabiduría divina, dentro de lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros en nuestro actuar diario, en nuestro caminar por esta tierra. Y hoy, el día de hoy, tenemos la exhortación que se titula Prudencia Eficaz, que también se encuentra dentro de ese subtema que es la humildad y el honor. Aspectos importantes que tenemos que vivir en cada uno de nosotros en nuestra vida. Ser humildes, pero sobre todo mantener ese honor de ser hijos de Dios, cabales, completos, sin que nos falte nada, íntegros, sin que adolezcamos de nada. Y teniendo ya presentes esos conceptos, hermanos, vamos a ir introduciéndonos al tema que nos ocupa hoy. Y nuestro texto base está tomado del libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 13, que lo vamos a leer en la versión Reina Valera 60. Y a su letra dice así, dice: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. En los labios del prudente. Dice que ahí encontramos sabiduría. Entonces, hermanos, sí, vamos entendiendo los conceptos y la palabra prudente
proviene del latín prudentia, término compuesto por las voces pro, que es antes, y videntia, que es visión. De manera que la prudencia entonces consiste en la capacidad de contemplar de manera anticipada las posibles consecuencias de las propias acciones. Se trata de un término muy emparentado con la palabra providencia, y pues providencia es el término de proveer, un término de llenar, un término de dar, un término de estar completo. Proveer. Las personas prudentes, mis hermanos, son aquellas que evalúan los peligros y las consecuencias antes de actuar, y que por lo tanto pueden evadir los riesgos innecesarios. Con este sentido se usa el término en el ámbito de la economía, en los principios de la prudencia son aplicables también en todos los criterios en la contabilidad. Entonces, mis hermanos, entendamos que la prudencia es considerada la primera de las virtudes cardinales, junto a la templanza, la fortaleza y la justicia. Es decir, las conductas ideales y recomendables para todo cristiano. Así, la prudencia se comprende como la capacidad de discernir el propio bien ante cada circunstancia, para así elegir los medios adecuados para actuar con fundamentos. En el tiempo que vivimos ahorita, hermanos, nos encontramos en un mundo azotado por tormentas sociales, políticas, económicas, familiares, religiosas, sanitarias, humanitarias, personales, etcétera, etcétera. Entre todos estos caminos que nos toca transitar cada día, y tantas cosas por definir en cada una de ellas, lo más difícil que enfrentamos es la toma de decisiones correctas, es la toma de decisiones de una forma prudente. Y esa prudencia eficaz que tenemos que desarrollar, esa prudencia, esa visión de poder decidir lo correcto y que eficazmente, o sea, que produzca el efecto que esperamos, está marcado y está definido en diversas dimensiones. Pues algunas parecen sencillas, otras complicadas. Lo difícil viene cuando estas decisiones van a marcar el rumbo de nuestra vida. Son decisiones que nos van a traer consecuencias buenas o consecuencias desastrosas. Porque el ser humano a lo largo de su vida se encuentra entre esos dos caminos constantemente. El de la plenitud y el de la justicia, o el de la autodestrucción y la maldad. Cada uno de esos caminos con sus respectivas repercusiones, con sus respectivas consecuencias, con sus respectivas situaciones que no tenemos que vivir. Hemos visto, mis hermanos, en el libro de Proverbios, en los temas que han dado nuestros hermanos en días anteriores, que el libro nos exhorta, el libro de los Proverbios relaciona esa sabiduría de Dios con nuestras acciones diarias. No nada más es algo teórico, sino que nos invita a hacerlo práctico, nos invita a reflexionar en cada uno de los objetivos para irlos encaminando en un carácter práctico, porque eso es lo que va a definir nuestra vida, el realizar activamente esa sabiduría divina, esa forma de vida distinta.
Y entonces nos vamos a encontrar con que es cada día más necesario pasar de ser cristianos solo de información y de teoría a ser transmisores de esa sabiduría práctica, con un ejemplo, con una forma de vida diferente, con una capacidad de decidir correctamente, con una capacidad de ser prudentes en cada momento de nuestra existencia. Y no nada más el solo meditar la palabra, y no nada más el solo leerla, escucharla y tenerla presente en nuestra mente, sino que tenemos que pasar ya a lo siguiente, que es ponerla por obra. Y cuando pasamos a ese momento, vamos a poder afrontar sabiamente las frustraciones y las dificultades de la existencia humana, de lo que nos conlleva toda esta forma de vida en un vivir distinto. La prudencia, mis amados hermanos, es una virtud muy valorada en la medida en que nos permite a cada uno de nosotros evitar errores futuros y futuros arrepentimientos también. Las personas prudentes tienden a ser más confiables, mejores modelos a imitar, ya que corren menos riesgos innecesarios y por lo tanto sufren menos y causan menos daños a terceros. Las decisiones de una persona prudente suelen ser menos intempestivas, menos caprichosas y por lo tanto más convenientes, ya que parten de la evaluación del contexto y de la reflexión sobre el futuro. Tienen claro hacia dónde van, visualizan claramente el objetivo a seguir, no actúan nada más por actuar, no deciden solo por decidir, no caminan solo por caminar, sino que tienen definida en su vida esa parte que el Señor nos ha puesto en cada uno de nosotros, esa sabiduría divina de la cual nuestro Dios nos dota cuando cuando dependemos de Él, cuando nos sometemos a su soberanía, cuando nos desarrollamos una relación íntima cada día con Él. El ser prudentes no es algo que se adquiera de la noche a la mañana. No es algo que se pueda tener en un instante y ya. No, mis hermanos. El ser prudentes lo vamos desarrollando y lo vamos haciendo nuestro a medida que vamos practicando el tomar esas decisiones correctas, el siempre depender de la dirección de nuestro Dios. Eso nos va a ayudar a desarrollar esa prudencia en nuestras vidas, a no ser impulsivos al hablar, sino al detenernos, al ser conscientes y pacientes, esperar. Cuando somos prudentes, generamos confianza en los demás. Los ojos de los demás nos miran como personas educadas, respetuosas y con las que se puede contar. La prudencia es una virtud que podemos entrenar, como ya lo vimos, que se puede desarrollar practicándola. Vamos a dar un ejemplo. Dice, por ejemplo, ¿qué tal si nos detenemos a pensar si es el momento adecuado o no para contar ciertas cosas? A veces somos imprudentes en este sentido y hablamos sin conciencia alguna. También, si vas a contar una intimidad o alguna cosa personal de alguien o un secreto que se te ha sido confiado, piénsalo 2 veces e intenta no contarlo. Porque el contar un secreto, eso no es ser prudente. Los demás entonces nos verán como personas en las cuales no se puede confiar. Porque entonces haremos una imagen de ser desleales. Otro ejemplo de ser prudente en lo social me parece que sería saber
¿Cuándo opinar o cuándo dar algún consejo? Es mejor conocer a fondo las situaciones, preguntar, escuchar, antes de dar un consejo a alguien. Antes de aventurarse a dar un consejo, porque tenemos que estar conscientes de que lo que a nosotros nos sirve no tiene por qué servirle a otra persona. A lo mejor es guardar prudencia y esperar a que nos sean solicitado nuestro consejo. No apresurarnos a hablar, no apresurarnos a opinar, sino el ser pacientes, el escuchar detenidamente y calladamente para que podamos hablar sabiamente. El ser estudiados en la palabra nos va a ayudar a desarrollar este valor, hermanos. Nuestro Señor Jesús practicó la prudencia eficaz. Él era prudente. Él era un hombre sabio, con prudencia, y era eficaz porque producía el efecto esperado, producía ese cambio, producía esa sensación de hacer lo correcto siempre. Y él sabía escuchar, esperar su turno para hablar, para dialogar, para responder prudentemente. La prudencia, mis hermanos, no es callarnos nada más, no decir lo que pensamos, sino que sí es saber cuándo y cómo hablar o expresar o decir. Hermanos, recordemos que la Biblia nos dice que cuando éramos niños y actuábamos con imprudencia, yo estoy más que segura que más de uno de nosotros fuimos reprendidos. Y como dice nuestro texto bíblico, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Y más de uno, yo creo, sentimos ese castigo sobre nuestras espaldas o sobre nuestra persona por ser imprudentes en algún momento. Así que, mis hermanos, como dijo un pensador, la prudencia es el más excelso de todos los bienes. Busquemos, hermanos, que nuestra prudencia sea eficaz. Que nuestra forma de depender del Señor sea completa cada día. Que el día de hoy podamos tomar las mejores decisiones. Que podamos someternos en su escritura. Que podamos comprender la sabiduría encerrada en el libro de los Proverbios, en esos consejos prácticos que nos pueden llevar a vivir una vida plena, una vida tranquila, una vida confiada en ese Dios que nos ama. Porque tenemos que entender que los proverbios son advertencias para adquirir valores y lograr una vida disciplinada que nos evite aflicciones a causa de esas decisiones erróneas. Pero no debemos olvidar que la gracia de Dios cubre nuestros pecados y restaura las heridas sufridas. Si alguien hemos fallado, no debemos quedarnos atrapados en esa culpa y en esa vergüenza de haber cometido alguna imprudencia, de no haber actuado o respondido sabiamente, de haber pasado esa vergüenza que genera el no ser entendidos, el no ser prudentes. Dios nos ayude, mis hermanos, a ser capaces de aprender de la experiencia y no nada más de la teoría, sino que podamos ver como enseñanza cada situación difícil que nos toque vivir, cada situación complicada que tengamos que enfrentar en nuestra vida, sea para crecimiento. Que entendamos que esa experiencia nos va a transmitir esa sabiduría divina y que posiblemente podamos evitar
ese dolor del fracaso, esa frustración, esos sentimientos de no haber hecho lo correcto. Nuestro Señor Jesús nos invita a adquirir esa sabiduría para que podamos entender nuestra realidad y entonces poder tomar el camino correcto en cada situación, en cada momento. Y que para enfrentar nuestra vida cotidiana nos agarremos en este día de este objetivo aprendido, de buscar esa prudencia eficaz para poder desarrollar ese carácter práctico de la palabra. Porque solo al meditar en la palabra, solo al confiar en Dios, podremos afrontar sabiamente las frustraciones y las dificultades de nuestra existencia. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos esfuerce para poder cumplir con ese objetivo de ser prudentes pero de una forma eficaz, para que podamos trastocar a la gente que nos rodea con nuestro ejemplo, con nuestro actuar, con nuestro vivir, no nada más con nuestra palabrería, sino que nuestra persona misma imponga esa sabiduría, esa dirección de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Hacedor y Creador. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor confirme en cada corazón esta palabra hoy expuesta. Bendito Dios que estás en el cielo, Padre bueno y misericordioso. Te doy las gracias, Señor, porque tú has podido, Señor, darnos a conocer esta palabra hermosa, Señor, estos momentos, mi Dios eterno, en los cuales podemos encontrarnos a tus pies, algunos escuchando la palabra, algunos exponiéndola, otros siendo, Señor, oídos atentos, siendo también manos que obran, que trabajan. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Yo te suplico, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que seas tú quien guíe y nos ayude en cada situación que nos toque vivir, Señor. Nadie estamos exentos del padecimiento, pero sin embargo, Señor, si nosotros nos ejercitamos en la prudencia, nos ejercitamos en ese valor tan importante, podremos también ser desprendidos de todo lo que tú nos das, Señor, para poder compartir. Y llámese cosas materiales, cosas espirituales de la palabra, de lo que sea, Señor, tú nos podrás hacer hombres agradecidos, mujeres agradecidas, mujeres fieles que te sirven y que con siempre nuestros bienes estarán dispuestos, Señor, y puestos a tus pies para poder servirte en todo momento. Gracias, bendito Señor, en este día, Señor, nos abandonamos en tus manos para que tú guíes nuestros pasos, para que tú guíes nuestras vidas, para que seas tú, Señor, quien vaya con nosotros en cada instante. Gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Dios, por el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús, quien intercede por nosotros delante de tu presencia y que está sentado a la derecha de tu trono de la gracia. Amén y amén. Que nuestro Dios bendiga sus vidas, hermanos, y que seamos un testimonio fiel en donde quiera que nos movemos. Un abrazo fraterno. Estuvo con ustedes su hermana Miriam Valle, desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Un abrazo de paz y un saludo para sus congregaciones en cada uno de sus países en donde se encuentran, hermanos. Paz a vosotros.